Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Somos de primer semestre, grupo 1, somos el equipo número 1 y nuestro proyecto integrador es acerca del sistema digestivo del equino. En el video podrán escuchar acerca de temas como el equino en México, el equino en Hidalgo, la parte anatómica del sistema digestivo, la parte histológica de este sistema, así como la fisiología celular y una ruta metabólica. Pero para comenzar nos presentaremos. Hi, my full name is Alejandro Mayorga Salas. I am 26 years old. I am veterinary student. I am from Pachuca Hidalgo. My mobile is 771-131-2450. First, I get up at 7 a.m. to take my class. Later, I study the class material. Later, at night, I do my homework. Hi, my full name is Aurora de Los Ángeles Navarrete Mendoza. I'm 20 years old. I'm from Pachuca Hidalgo. I'm a veterinary student. Actually, I'm studying the first semester of the career. My cell phone number is 771-130-8690. Now about my habits. Usually I get ready at 7 a.m. to take my classes. Later at evening, I always do my homework, and when I finish, I always organize and update my school agenda. Hi, my full name is Mari Andrea Calderón Orduña. I am 20 years old. I am a student of veterinary medicine and zootechnic. My address is 75 Álvaro Obregón Street, Almado Nervo. My mobile is 771390662. I am from Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero. I take class at 7 o'clock, finish at 2 o'clock. I do homework every afternoon. I always read at night. I usually meet with my classmates for homework. Thank you. Hi, my full name is Esmeralda Hernandez Martinez. I am 80 years old. I am a veterinary student. I am from Coatepec, Hidalgo. My daily routine. First, I get up at 6 o'clock. I take my first class from 7 to 9. I take my note of the most important. Then I do my homework in the afternoon. Finally, I study my notes and read a book. Hi, my full name is Abraham Hernandez Galloso. I am 19 years old. I am from Tulancingo, Hidalgo. I study veterinary medicines and zootechnic. My address is Benito Juarez Street. My mobile is 775-760-5811. My routines and habits in the school are I always practice my English glossaries. I always listen to the teacher in the computer class. And finally, I study biochemistry 3 times a week. Hello, my full name is Martinez Cruz Johan Eduardo. I am a student of veterinary medicine. I'm from Tulancingo. My phone number is 775-107-4726. My email is eduardomtz@gmail.com. I am routines in my school. Life University is, I always study Tuesdays before the exam. I read a book for one hour every day. I review my notes once a week. That uh, um, um, this is final. I will be marathoning normally. Y creo que sea todo. Bye. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro y hoy voy a iniciar con el tema de la llegada del equino a México. Al caballo llegaron los españoles a conquistar el gran imperio mexica en 1521.
Ningún ser, salvo quizás el perro, tiene tanto significado para el hombre como el caballo. Ninguno tiene una influencia tan profunda en la vida humana, específicamente en México. La historia del caballo al servicio del hombre ha estado vinculada desde tiempos inmemorables. El proceso de evolución económico y social de los pueblos. Al inicio, el valor del caballo se limitaba solamente a la facilidad con la que podían obtener de ellos comida, vestidos y combustible, pero esto no fue por mucho tiempo, ya que asumió un papel mucho más importante al servir como medio de transporte, comunicación y sobre todo de conquista, y en esto podemos referirnos a la colonización de la Nueva España. Con el transcurrir de los años, su uso fue evolucionando, ya que eran como animales muy grandes y soportaban grandes cargas, arrastraron cargamentos de piedra y madera con el fin de construir pueblos y ciudades. Arraron la tierra y llevaron el alimento. También transportaban carbón, hierro y mercancías de toda clase, iniciando con ellos nuevas industrias que dieron origen al comercio. Mucho más grandes son los servicios que ha presentado el caballo al hombre desde el inicio de su relación, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, ha enriquecido nuestros días, hasta llegar a ser en nuestro tiempo parte indispensable del entorno social, cultural y podemos referirnos también que pues deportivo. En nuestro país ha estado presente desde la conquista hasta nuestros días, lo mismo en escenarios que podemos referirnos como la independencia y la guerra. Diversos son sus registros de la llegada a México. Como podemos observar aquí, en esta imagen, esto es una imagen del lienzo de Hualquechula, hecho a mano por Cuillos, representante de la llegada de los españoles y sus alianzas militares con ellos. Podemos observar qué tan importante es este animal que lo representaron aquí. Los primeros caballos y yeguas pisaron suelo americano en 1493 durante una de las expediciones de Cristóbal Colón al continente. Estos venían acompañados de otros animales como el perro, cerdo, gallinas, cabras y ovejas. Igual aquí podemos ver que el lienzo de Tlaxcala y el Códice Florentino, dos fuentes que presentaban la visión de la conquista de los tlaxcaltecas y de los mexicas, respectivamente ofrecieron distintas perspectivas del caballo y las actividades que estos realizaban. Aquí podemos observar el lienzo de Tlaxcala. Gracias a este tipo de documentos podemos saber que estos caballos se ahogaron en la llamada Noche Triste. Con los primeros equinos traídos por Cristóbal Colón a las islas de las Antillas, se probó la eficacia de estos animales como arma de guerra y muy específicamente como instrumento psicológico para provocar terror por su gran tamaño. La introducción del caballo en el México colonial comenzó inmediatamente después de la caída de Tenochtitlan. La adquisición solo podía efectuarse en Cuba y otras islas altillanas, donde operaban los únicos criaderos del continente americano, en donde en tierra firme alcanzaban precios sumamente exagerados. Debido a ello, los caballos fueron un símbolo de estatus social, o sea que solamente pues para ricos. Situación que fue modificada poco a poco conforme iba aumentando la producción de estos y pues iban incrementando los números y fue disminuyendo los costos. Durante el virreinato existía la prohibición por parte de los peninsulares de que el indígena montara a caballo. No obstante, a finales del siglo XIX, XVIII y a principios del siglo XIX, todo aquel que podía adquirir un caballo podía montarlo libremente, sin restricciones oficiales. El uso de caballos se fue extendiendo rápidamente a lo largo de entonces territorio mexicano, viéndose indispensable como medio de transporte y en numerosas actividades cotidianas, tanto en medio urbano como en medio rural. Al incrementar el comercio surgieron las diligencias que muy pronto surcaron todos los rincones del país al servicio de correos, como fue el ejemplo por puntualidad y eficacia, así como incorporación del caballo a las haciendas, en donde todo el mundo montaba, no solamente durante horas de trabajo, sino también como paseos o ferias o cualquier tipo de actividad que quisiera realizar, solamente por mera diversión. Se ha descrito, y con razón, que en la Revolución Mexicana se hizo con el ferrocarril y a caballo,
ya que el ejército de aquella época, al iniciar la revolución, constaba de aproximadamente 30,000 hombres, de los cuales 23,000 representaban tropas combatientes. Y en cuanto a la caballería, una de las armas más importantes en aquel entonces ejército federal, tanto como los revolucionarios como los federales, el medio de locomoción y combate utilizado fue el caballo, del cual había excelentes criaderos en el norte del país, y estos fueron muy clave para todo este movimiento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham y el día de hoy les platicaré acerca del desarrollo que ha tenido el equino en nuestro estado de Hidalgo. Bien, como sabemos, el equino fue una especie que llegó gracias a los españoles durante la conquista y que a lo largo de la colonia y las distintas etapas formativas de nuestro país ha tenido un gran papel cultural, social y económicamente. Específicamente en el estado de Hidalgo se le reconocen dos fenómenos que serán de los cuales hablaremos en esta presentación. Bien, antes de entrar de lleno a estos fenómenos, tenemos que dar cierta información de contexto. Durante la colonia, los españoles y criollos prohibieron el uso del caballo a la población indígena, mestiza y mulata de la Nueva España por ser considerada un medio de poder. Sin embargo, el aumento de las haciendas, minas y ranchos en el país obligó a los gobernantes españoles a buscar mejores estrategias para el control del ganado, concediéndoles el permiso del manejo y posterior adiestramiento de los equinos. Esto daría pie a la creación del primer fenómeno, en este caso en nuestro país y en nuestro estado, la charrería. La charrería nace de la actividad rutinaria efectuada por los hombres de a caballo en el campo. Con la finalidad de establecer un control sobre los animales, se realizaban herraderos que consistían en marcar al ganado con hierro candente. Estos tenían lugar en corrales y toriles, que serían los antecedentes primarios de los lienzos charros, y fue específicamente en los llanos de Apan, en Hidalgo, durante el siglo XVI, donde la charrería vería su origen, cuando el barón Sebastián de Aparicio trató de enseñar a los indígenas cómo domar el ganado con el uso del lazo. Bueno, actualmente sabemos que la charrería es deporte nacional en México y fue por ello que desde 1934 y por decreto presidencial, el 14 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Charro. Internacionalmente también sabemos que la charrería es muy famosa y muy reconocida. Por eso también, el 1 de diciembre de 2016, la UNESCO declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la charrería mexicana. El segundo fenómeno del cual hablaremos en esta presentación se trata de los registros paleontológicos en el país de los equinos. Específicamente, en México, el registro fósil de caballos es el segundo más abundante y diverso para todo Norte y Centroamérica, solo después del de Estados Unidos. A la fecha se conocen 15 géneros y 28 especies en más de 200 localidades. En nuestro estado, el registro fósil muestra la presencia de 6 géneros y al menos 8 especies de caballos, con edades que van del Mioceno tardío hasta el Pleistoceno tardío. Todo esto es posible gracias a los registros paleontológicos realizados en el estado, y esto ha permitido registrar, como ya dije, al menos 8 diferentes especies de caballos. Los ejemplares fósiles han sido colectados en más de 30 localidades o municipios. Los tenemos en este pequeño mapa que tenemos del lado izquierdo. Este nos indica las principales áreas, como ya había dicho. Encontramos municipios como Zimapán, Actopan, Ixmiquilpan, Zacualtipán, Tula, Tepeji del Río, Pachuca, Tlaxiaca, Tulancingo, etc. Bueno, el registro fósil de caballos en Hidalgo es valioso debido a que aporta evidencia de una parte de la diversidad biológica ocurrida en el pasado geológico de lo que hoy es parte del centro de México. Estos registros han sido utilizados con estudios paleontológicos como base de comparación para conocer el grado de similitud entre las faunas de mamíferos extintos en diferentes partes del territorio nacional. Anatomía del sistema digestivo del equino. El sistema digestivo del caballo siempre ha entrañado ciertas particularidades debido a su dificultad para digerir bien la comida, y esto puede ocasionar algunos problemas de la salud. La estructura anatómica de este se basa principalmente en la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y, por último, el intestino grueso. Empezamos principalmente con la boca, que es la base donde se introduce toda la comida, que cumple la función de recoger el alimento, romperlo y masticarlo lo máximo posible con la saliva generada. Cuenta con un total de 36 dientes y 3 glándulas salivares, que entre ellas está la parótida, mandibular y sublingual.
Esófago. Es la extensión que hay desde el paladar hasta el estómago. Finaliza en una válvula muy valerosa que se llama cardias, la cual solo abre dirección hacia el estómago. Estómago. Este principalmente se caracteriza por ser un poco elástico y teniendo en cuenta la incapacidad de los caballos para vomitar. Se divide básicamente en dos secciones. Una es la glandular y la otra es la no glandular. Cuenta con una capacidad aproximada de 15 litros, que es el 10% de su total de su sistema digestivo. Aquí el alimento tarda en pasar entre unos 20 a 30 minutos. Intestino delgado. Está compuesto principalmente por el duodeno, yuyeno y el ilion. Cuenta con una longitud de unos 21 a 25 metros. Aquí se absorben casi todos los nutrientes, como son la proteína, las grasas, los hidratos de carbono y en el ilion los minerales. Por último está el intestino grueso, que está compuesto principalmente por el ciego, el colon y el recto. Cuenta con unos 7 metros, aunque su volumen es aún mayor que todo el tracto gastrointestinal con una capacidad de 150 litros. Aquí el pH ya casi es neutro entre el 6 y el 7. Colon mayor en los caballos tiene forma de W. Aquí el alimento es bastante lento, ya que puede tardar entre unas 22 horas a 2 días en digerirlo. Mi nombre es Aurora Navarrete y yo les voy a platicar un poco acerca de la histología del sistema digestivo del equino. Como ya lo han mencionado, los órganos del sistema digestivo incluyen el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el esófago y algunos componentes como la cavidad oral, el tubo digestivo, las glándulas anexas, etc. Para comenzar les voy a hablar acerca del esófago. En este vamos a encontrar una túnica mucosa de lámina epitelial de plano estratificado queratinizado, una lámina propia de tejido conectivo denso y regular con fibras colágenas y elásticas y una lámina muscular de fibras de músculo no estriado, una túnica submucosa de tejido conectivo laxo. Vamos a encontrar vasos, nervios y glándulas mixtas, una túnica muscular donde se encontrará un estrato oblicuo interno, un estrato circular medio, un plexo nervioso mientérico y un estrato longitudinal externo, así como una túnica adventicia de tejido conectivo laxo y mesotelio. El estómago. En este también vamos a encontrar una túnica mucosa de epitelio simple columnar, una lámina propia de tejido conectivo laxo, una lámina muscular de músculo no estriado, una submucosa que tiene fibras colágenas, vasos sanguíneos, tejido adiposo y el plexo nervioso submucoso. Una túnica muscular donde también vamos a encontrar estrato oblicuo interno, un estrato circular medio, un plexo nervioso mientérico y un estrato longitudinal externo, así como una adventicia de tejido conectivo laxo y mesotelio. En el tubo digestivo también encontraremos una túnica mucosa con lámina epitelial, con lámina propia, con lámina muscular de la mucosa, una túnica submucosa con glándulas, una túnica muscular de 2 a 3 capas circulares y longitudinales, una túnica serosa o adventicia con mesotelio y tejido conectivo laxo. El intestino delgado. En este también encontraremos una túnica mucosa con epitelio simple columnar con microvellosidades y exocrinocitos caliciformes intercalados, una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo y también glándulas intestinales. También encontraremos una muscular de la mucosa de tejido muscular no estriado.
Encontraremos también la tela submucosa de tejido conectivo colágeno laxo y también se pueden encontrar glándulas intestinales. La túnica muscular de tejido muscular no estriado y también se encontrará un estrato circular interno, un plexo nervioso mientérico y un estrato longitudinal externo. Y en la túnica serosa encontraremos tejido conectivo colágeno laxo y mesotelio. En el intestino grueso encontraremos una túnica mucosa de epitelio simple columnar con microvellosidades, no vellosidades, sino microvellosidades y exocrinocitos caliciformes intercalados, una lámina propia de tejido conectivo laxo, una muscular de la mucosa de tejido muscular no estriado y también podemos observar nódulos linfoides agrupados. También encontraremos una tela submucosa de tejido conectivo colágeno laxo, una túnica muscular de tejido muscular no estriado, donde también encontraremos capas de estrato circular interno, plexo nervioso mientérico y estrato longitudinal externo. Y la túnica serosa es una capa muy delgada de tejido conectivo colágeno laxo y delimitada por un mesotelio. Ahora, para hablar un poco acerca de la cavidad oral, empezaremos con los labios, que pues estos son la unión entre piel y el sistema digestivo. Encontraremos una mucosa, que externamente es la piel de epitelio escamoso estratificado queratinizado, e internamente la mucosa de epitelio escamoso estratificado queratinizado, que se encuentra en bovinos y caballos. La propia submucosa en glándulas serosas y mixtas y una túnica muscular de fibras de músculo esquelético. Para el paladar duro encontraremos una mucosa de epitelio escamoso estratificado queratinizado y una propia submucosa que es densa, una red densa de colágeno y fibras reticulares, así como vasos sanguíneos y glándulas seromucosas. En la lengua, el cual es un órgano muscular cubierto por mucosa, encontraremos una mucosa de epitelio plano estratificado queratinizado en el dorso y no queratinizado en la parte ventral. El dorso soporta numerosas papilas visibles macroscópicamente y también encontraremos una submucosa de glándulas mixtas, capilares y anastomosis arteriovenosa. Y encontraremos también una túnica muscular de músculo estriado esquelético, longitudinal, transverso y perpendicular. Y bueno, por último, los dientes que sirven para corte, masticación y defensa. Es un mineral que rodea la cavidad pulpa que contiene la pulpa dental de tejido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, y los tejidos mineralizados del diente son el esmalte, la dentina y el cemento, que podemos observar en la imagen. Y eso sería todo por la parte histológica. Yo les voy a hablar sobre la fisiología celular del aparato digestivo del equino. Para el tema que estamos explicando, es muy importante saber que la digestión del almidón se produce por las enzimas que se encuentran en el intestino delgado en términos de nutrición equina. Las fuentes del almidón son normalmente los cereales como la avena, la cebada y el maíz. El producto final de la digestión del almidón es principalmente la glucosa, aunque la mayor parte de la digestión del almidón ocurre en el intestino delgado a través de la acción enzimática. Una mínima parte de la fermentación del almidón se produce en el estómago y en el intestino grueso, el ciego y el colon. Los productos finales de la fermentación del almidón en el intestino grueso son ácidos volátiles grasos y ácidos lácticos. Al contrario, ¿qué ocurre con el almidón, la fibra de las plantas? Es dirigida en su totalidad mediante la fermentación, lo que ocurre en la producción de ácidos volátiles grasos.
La fermentación de la fibra de las plantas ocurre en el sistema intestinal posterior del caballo, ciego y colon. El conducto alimentario es tubular y músculo membranoso. Este se extiende desde los labios hasta el ano. El conducto del sistema digestivo del caballo consta de lo siguiente: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Este animal es herbívoro, monogástrico, que tiene un tubo digestivo caracterizado por poseer un estómago relativamente pequeño y un intestino grueso muy desarrollado. Consta de órganos que reciben y digieren los alimentos, su paso a través del cuerpo y la expulsión de la parte no absorbida. Este conjunto de órganos podría dividirse en dos grupos principales: conductos alimentario, conducto accesorio. Aquí lo más importante que vamos a ver es el conducto alimentario. El término boca se usa comúnmente para significar cavidad u orificio de entrada del alimento en el sistema digestivo del caballo. Las funciones de la cavidad bucal y sus anexos comprenden aprehensión, masticación, insalivación y formación del bolo alimenticio. Es una larga cavidad cilíndrica que, cuando está cerrada, se halla casi enteramente llena por las formaciones que aloja en su interior y comprende los labios, las mejillas, encías, paladar duro, paladar blando, el suelo de la boca, formado por el cuerpo de la mandíbula, y el istmo de las fauces, que es el orificio de comunicación entre la boca y el faringe. En esta imagen podemos observar las partes ya mencionadas. En las hierbas, una vez cogidas con los labios, son introducidas entre los incisivos y trituradas. Un ligero movimiento oscilatorio de la cabeza hacia abajo o de lado ayuda a arrancar los bocados. Para la prensión de las briznas de forraje, granos y heno, se sirve de los labios y de la lengua. En el caso de raíces carnosas, los equinos arrancan bocados de ella mediante los incisivos. En el labio superior es igualmente indispensable para el mantenimiento de los alimentos en la boca durante la masticación. Para la digestión del equino, comienza con el ingreso de alimento en la cavidad bucal, tras haber sido apreciada su calidad por los órganos de los sentidos. También es usualmente, o se considera, que se utilizan sobre todo sus labios, que son fuertes, móviles y sensibles. La aprehensión de los alimentos sólidos están aseguradas por el labio superior, muy vigoroso y capaz de efectuar una excelente selección alimenticia. Mediante el descenso del maxilar inferior y retroceso de la lengua, producen una presión negativa, lo que provoca la succión del líquido a través de la abertura labial. Por otra parte, hay que mencionar o señalar que con frecuencia el caballo sopla sobre su comida antes de consumirla. Esto produce un polvo que se puede desprender por este motivo. Puede irritar las vías respiratorias hasta provocar una tos de pesebrera. La humidificación de los forrajes algo polvorientos es sin duda un buen paliativo. Por otro lado, tenemos la faringe. La faringe es un conducto para el paso común de alimentos y del aire inspirado, tapizado de mucosa y rodeado de músculo. Es algo infundibuliforme. Su porción anterior ancha se une con la bota y con la cavidad nasal, mientras su pequeña extremidad posterior se continúa con el estómago. Es el corredor común para el alimento y el aire. Conecta la cavidad oral al esófago. Sus músculos son voluntarios, estriados. La faringe puede dividirse un tanto arbitrariamente en porciones orales, nasal y laringea. Mide en el caballo aproximadamente 15 centímetros de longitud y toma importancia cuando en ella se asientan procesos inflamatorios e infecciosos que se extienden con facilidad por las tubas auditivas o de Eustaquio,
hasta las bolsas gluturales y el oído medio, provocando trastornos agudos o crónicos de difícil solución. También es muy importante tener en cuenta que el tono muscular del esófago cerca al estómago no permite que el caballo vomite, por lo cual en caso de que el caballo tenga una distensión, este se rompe antes de vomitar. Esta situación exige el suministro de alimentos de buena calidad y con un balance adecuado. El esófago es el sistema digestivo del caballo. Es un tubo músculo membranoso de 125 a 150 centímetros de longitud que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Posee porciones cervicales, torácico y abdominal. Una vez atraviesa el hiato esofágico del diafragma y termina mediante el orificio cordinal del estómago. Aquí podemos apreciar o observar que pues se extiende desde la faringe hasta el estómago. Y pues podemos ver que puede medir 125 hasta 150 centímetros. El estómago. El estómago se encuentra completamente intraabdominal y por eso la exploración clínica desde el exterior es totalmente imposible, excepto la exploración mediante la zona nasoesofágica. El estómago es un sistema digestivo en forma de V relativamente pequeño, variando su capacidad entre 8 a 15 litros. En su tamaño, forma o su posición se hallan sujetos a variaciones considerables. En el potro lactante, la proporción del estómago con respecto a la capacidad total del canal digestivo es totalmente mayor que en el caballo adulto. Al pasar los alimentos por el estómago, se produce una fermentación láctica de los carbohidratos realizada por bacterias. La otra función importante del estómago es regular el paso de los alimentos hacia el intestino delgado. Tenemos el intestino delgado. Tiene una capacidad de 4 veces mayor a la del estómago. La pared muy musculosa y ricamente inervada es el asiento de contracciones muy vigorosas que produce un tránsito muy rápido. En él podemos encontrar una gran secreción de enzimas, carbohidratadas, proteasas y también de sales biliares, cuya función es fraccionar los carbohidratos solubles, las proteínas y las grasas respectivamente en estructuras más pequeñas y fáciles de absorber por las paredes intestinales. En el tubo que conecta al estómago con el intestino grueso, su capacidad es del 30% total que tiene el aparato digestivo. Comienza en el plíoro y acaba en la curvatura mayor del ciego. El ciego habitan millones de bacterias y protozoos cuya función es realizar la fermentación de fibras y de los carbohidratos solubles que sobrepasaron el intestino delgado, sin ser digeridos y absorbidos. Con la fermentación se producen ácidos grasos, volátiles, acético, propiónico y butírico, que se absorben ahí mismo y son utilizados como fuente de energía, el ATP. Su longitud media es de aproximadamente 22 metros y cuando está distendido, su diámetro varía de 7.5 a 10 centímetros. La porción fija se denomina duodeno, mientras la porción mesentérica está dividida en forma arbitraria en dos partes dominadas yeyudono e ileón. En el intestino delgado es donde se realiza la mayor absorción de nutrientes, así como carbohidratos solubles, que tienen 65 y 75%, las proteínas, que es de 60 a 70%, las grasas de 100%, fibras 15 y 25%, vitaminas 100%. La absorción de los minerales depende de cada uno específicamente.
calcio y magnesio, 90-95%, fósforo, 20-50%. Por último, tenemos el intestino grueso. En él se extiende desde la terminación del ilion hasta el ano. Su longitud es de aproximadamente 7.5 a 8 metros. Difiere del intestino delgado por su mayor tamaño. Es en su mayor parte saculado, poseer cintillas longitudinales y tener una porción más fija. Se divide en ciego, colon mayor, colon menor y recto. El ciego es un gran fondo de saco cuyo tamaño, forma y posición son notables en el caballo. Se intercala entre el intestino delgado y el colon, con una longitud media de aproximadamente 1.25 metros y con capacidad de 25 a 30 litros. Aquí las partes del intestino grueso del equino podemos encontrar el colon dorsal izquierdo, plexura internal, plexura diafragmática, colon dorsal derecho, colon ventral derecho, el ciego, como ya lo mencionamos, el colon ventral izquierdo, plexura pélvica, y el base del ciego, cuerpo del ciego y ápice del ciego. Bueno, aquí tenemos lo que es la importancia del almidón. Bueno, el almidón es el principal componente de los cereales. En pocas palabras, está formado por una combinación de moléculas de glucosa, azúcar. Es una de las principales fuentes de energía para los caballos de deporte o los caballos en etapas fisiológicas que requieren alto consumo de energía, como el crecimiento de los potros o la lactancia en las yeguas. La eficiencia energética del almidón está vinculada a un equilibrio entre su transformación en glucosa por las enzimas y su degradación, un ácido graso volátil por la actividad microbiana. Bueno, ya que tenemos esto, lo que queremos decir es que, bueno, lo que va a ser el almidón es una molécula que viene de la glucosa, lo que es el azúcar. Esto principalmente lo que va a generar va a ser energía, como ya hemos visto en los diferentes carbohidratos, que estos van a dar energía y son importantes con el crecimiento de las crías de las yeguas, que son los potros, y también es importante en las yeguas durante su periodo de lactancia, que es cuando van alimentando a sus pequeños animales para que puedan llegar bien a una edad madura. Bueno, en términos, este alimento lo podemos encontrar en cereales de avena, cebada o maíz. En las zootecnias no es recomendable darle mucho trigo a estos animales porque de esto puede venir una, una, una mala reacción, que es la que veremos después, que es esta, que es el daño por el exceso de almidón. Bueno, al estar limitada la reserva de enzimas, la función digestiva no puede gestionar el exceso de almidón y la primera consecuencia es la acumulación de ácido láctico, la disminución del pH del estómago y la relación directa con la aparición de úlceras en la parte no glandular del estómago. Parte superior del estómago es protegida para los ataques de ácido. Bueno, al decirnos esto, lo que nos dice es que el caballo, este animal precisamente, tiene el pH muy delicado y puede ser muy variado. Entonces, cualquier relación en la cual tenemos exceso de algún molécula o, bueno, de algún nutriente puede variar. Por ejemplo, ahorita que nosotros vimos el almidón, su pH no se regula y provoca las úlceras, las cuales comienzan a producir a este animal lo que se conoce como cólicos. Bueno, los cólicos pueden variar de dolor y depende del medicado. Es importante acudir a un veterinario, ya que esto puede llegar a ser no tan grave, a llegarse a empeorar y pues después pueden llegar el fallecimiento del animal. Bueno, ya que vimos esto, ahora sería la limitación del almidón en los caballos. Bueno, después de ver lo exceso del almidón, vamos a ver lo que es la limitación del almidón en los caballos. Bueno, comenzaremos esta limitación explicando lo siguiente, que es necesario conocer
la composición y estructura del almidón, que no es más que un polisacárido de reserva vegetal que está en el interior de los cereales, tubérculos y leguminosas y está formado por moléculas de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 que tendrán que ser cortados por enzimas. Bueno, esto a su vez, el almidón es distinto a cada tipo de cereal y tiene estas glucosas agrupadas en dos tipos de estructuras llamadas polímeros, la amilasa, que es una cadena lineal y media de 500 glucosas, y amilopectina, que es una cadena ramificada de glucosas. Los enzimas presentes secretados en el intestino delgado intentarán hidrolizar, cortar o romper, que es lo que conocemos por hidrolizar, estos enlaces en esta estructura para obtener glucosas libres en la sangre, bien para la formación energética o bien para ser almacenados en forma de otros polímeros de glucosas, tales como el glucógeno, ubicado por una parte en el músculo y otra parte en el hígado. Este glicógeno será utilizado posteriormente cuando el equino tenga una demanda de energía. Bueno, y estas las podemos encontrar aquí en diferentes tipos, como tenemos aquí semillas, tubérculos y las leguminosas. Ahora iremos a lo que es la digestión de los carbohidratos. Bueno, tras la ingestión, los alimentos son masticados con el objetivo de reducir las partículas a un tamaño de 1,6 milímetros. A su vez, se va estimulando la producción de saliva que contiene, ya aunque levemente, la enzima alfa-amilasa y bicarbonatada la saliva, con lo que está lubricado el bolo alimenticio para su correcta circulación por el sistema digestivo. Bueno, aquí tenemos este alimento, el cual va a contener diferentes nutrientes variando el tipo de alimento que sea. Por ejemplo, esta que se puede observar, pues una planta puede obtener algún tipo de carbohidrato, entre ellos puede estar el almidón, y bueno, este animal, el caballo lo comienza a consumir y al masticar este alimento se va formando una bola, la cual vamos a conocer como bola alimenticio, en la cual va en la saliva, que son las enzimas que conocemos que van a empezar a desintegrar a este alimento en cuanto entre en contacto con la saliva del animal. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la digestibilidad de los almidones. Bueno, en este es importante conocer cómo podemos incrementar la digestibilidad de los almidones de los cereales. La digestibilidad del almidón viene condicionada por el origen y tratamiento del mismo. En general, la avena es el cereal que posee un almidón más digestible, cerca del 83%, frente al maíz entero, cuya digestibilidad apenas sobrepasa el 30%. Bueno, después de los cereales, vamos a un para facilitar su digestión en el caballo. Con el aplastamiento de la avena conseguiremos incrementar el almidón. Bueno, esto es una forma en la cual se puede ayudar a hacer más digestivo el almidón, ya que como podemos ver, puede variar mucho su pH y a veces si se da de una forma mal, puede ser un poco o muy dañino. Bueno, ya que si el caballo consume una gran cantidad de almidón, supera su capacidad digestiva en el intestino delgado o bien lo ingiere de una forma poco digestible con baja digestibilidad, por ejemplo, el maíz entero que no esté bien molido, o sea, si va muy completo, este pasa al intestino grueso, empezando la fermentación microbiana, produciendo ácidos grasos volátiles, el pH del medio bajará y aumentará la osmolaridad del intestino grueso. Bueno, y esta alteración de medio modificará la flora microbiana, estimulando el crecimiento de bacterias patógenas que sí serán capaces de sobrevivir en este medio y producir más ácido láctico. Las bacterias endógenas se destruirán y se producirá una liberación de endotoxinas y procederán para celulares y serán liberadas en el intestino grueso de la circulación general, desencadenando cólicos, diarreas o en fisuras, pero es posible evitar el problema. Bueno, eso es lo que vimos anteriormente, que era que pueden producir este tipo de alimentos si no se hace bien, pueden producir algunos cambios de pH y produciendo cólicos, lo cual puede ser muy doloroso para el animal. Y bueno, los carbohidratos podemos encontrar entre ellos los almidones y los azúcares, pero bueno, hay demás, hay estructuras como la fibra, los lípidos, los cuales son beneficiosos en el caballo, pero hay que conocer cómo se manejan. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es el proceso del almidón, el cual explicaré a continuación. Bueno,
El proceso del almidón, este es la digestión, comienza en la boca por acción de la amilasa salival, la cual tenemos aquí. En la amilasa salival, esta o pitalina, esta enzima rompe algunas de los enlaces entre las moléculas contiguas de glucosa, pero la mayoría lo mastica durante el tiempo necesario. Entonces, nuestro animal va a empezar a masticarlo y a masticarlo y a masticarlo y a masticarlo, así durante un tiempo hasta que ya forme lo que conocemos anteriormente como el bolo. Bueno, después de esta acción digestiva de la amilasa salival se detiene poco tiempo después de que el bolo penetre en el estómago, debido a que esta enzima se inactiva. Esta enzima ya va a estar aquí en una glándula, la cual comenzaremos a masticar, y cuando pase por aquí, en esta parte, aquí dentro, en nuestro estómago, en el estómago del animal, esta enzima se desactivará por el pH de los ácidos gástricos. Y bueno, ya después de esto, el almidón es un polímero de glucosa formado por cadenas de unidades de glucosa unidas por enlaces A1,4 glucosídicos. La cadena A1,4 presenta puntos de ramificación formado por enlaces A1,6 glucosídicos. La gestión del almidón comienza en la boca por acción de la amilasa salival. Esta enzima cataliza la hidrólisis de los enlaces A1,4 internos del almidón, pero no puede hidrolizar los enlaces ramificados A1,6. Los principales productos de la digestión del almidón por la amilasa son maltosa, maltotriose principalmente. Normalmente se produce una digestión considerada por la amilasa salival, aunque ha hecho esta enzima no es imprescindible para la digestión de sustancia normal del almidón. Tras la inactividad de la amilasa salival por el pH bajo, el contenido gástrico ya no tiene lugar ningún procesamiento de los carbohidratos en el estómago. En cuanto a la digestión intestinal, al jugo pancreático contiene una amilasa muy activa. Estos productos, pues bueno, se van a venir diferentemente por el paso cuando ya haya llegado aquí el glucógeno siendo desintegrando y pasando por el ciego, que es una parte importante, ya que ahí va a suceder otro procedimiento y seguirá siendo, pero ya estará hidrolizada completamente el almidón. Bueno, pues esto sería todo por mi parte y bueno, en conclusión, bueno, yo expliqué esto, que el almidón es una sustancia que viene dentro de los carbohidratos muy importante, pero tiene que darse en moderación para los caballos, ya que debido a esto, si se da en exceso puede producir, en lugar de opciones beneficiosas, puede producir males que pueden ser muy malos, como puede ser la aparición de úlceras en el estómago del equino, el cual le puede producir los cólicos y pues eso no sería nada parte del bienestar animal. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Y para concluir, les compartimos nuestra bibliografía. Gracias por su atención.